A la pérdida de soldados ucranianos víctimas de un conflicto que mantiene Occidente con la Federación Rusa, debemos añadir el impresionante número de personas elegibles para el servicio militar que abandonan el país. Esto ya que no quieren participar en una confrontación que carece de sentido, pues la derrota es inminente. De manera que el gobierno de Kiev aumenta la presión sobre su pueblo para que se integre a las maltrechas tropas que deben hacer frente al ejército ruso. Es así como Zelensky aplica la movilización forzada, una medida que ha generado la resistencia de la población y el rechazo general, por lo que se está quedando solo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, reveló que debió restringir los servicios consulares en el extranjero para controlar el éxodo de personas que abandonan el país negándose a cumplir con el servicio militar obligatorio, argumentando que no es posible que escapen mientras otros luchan en la primera línea de combate. De manera que, como medida desesperada, vienen aplicando la movilización forzada. Una decisión que provoca un gran rechazo en el seno de la población ucraniana debido a que todos están conscientes de las numerosas bajas en el frente ruso, por lo que piensan que continuar con la confrontación es un grave error, ya que es hora de negociar la tregua. Es así como circulan innumerables imágenes de comisiones militares ucranianas arrastrando a los futuros soldados por los pies y brazos para llevarlos a los centros de reclutamiento. De manera que estos grupos irrumpen en los transportes públicos, calles, viviendas, comercios y demás locales, raptando a sus víctimas, por lo que ya no hay lugar seguro. Para remediar la falta de efectivos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgó medidas destinadas a reponer el número de soldados perdidos en su derrotado ejército. Una de ellas fue reducir la edad de reclutamiento, alegando que se necesitan combatientes más jóvenes y aptos para desenvolverse en el frente, agregando que este grupo etario es necesario gracias a su capacidad para dominar la tecnología y asimilar nuevas técnicas. Por otra parte, eliminó buena parte de las excepciones médicas que excluían del servicio militar a las personas con impedimentos físicos o psicológicos, poniendo en grave peligro sus vidas al no ser aptas para el combate. Ante estas decisiones, miembros de organizaciones de derechos humanos que aún subsisten en Ucrania sentenciaron: cuando la derrota es inminente, no hay sentimiento patriótico que esté por encima de la supervivencia. Es así como el 63% de los ucranianos en edad militar no quiere ingresar al ejército, mientras un 17% se encuentra indeciso. De igual modo, el 60% de la población se refiere a las oficinas de reclutamiento como herramientas de una dictadura. En tal sentido, el diario Político reportó recientemente que unos 650.000 ucranianos han huido clandestinamente del país para no ir al combate, añadiendo que el éxodo continúa y aumenta la resistencia a las medidas gubernamentales. El medio indicó además que las constantes derrotas en el frente ruso y la falta de municiones y equipos militares desalientan a los candidatos elegibles para el servicio militar. Dada la situación, la asesora militar del país en cuestiones de género, Oksana Grigorieva, señaló que también las mujeres deberán ser movilizadas. A este respecto, utilizó como excusa la igualdad de género, acabando de este modo con tradiciones que considera anticuadas. En tal sentido, Ucrania adoptará la política de reclutamiento que se lleva a cabo en Israel, lo que significa que deberán entrenar tanto a hombres como mujeres para el combate. Por su parte, la revista Time, citando a un ayudante de Zelensky, publicó hace algún tiempo que las tropas ucranianas se habían reducido tanto que los centros de reclutamiento se veían obligados a enrolar a personas con edad media de 43 años. No obstante, es cada vez menor el número de elegibles que se presentan voluntariamente. Debido a ello, la Rada Suprema de Ucrania adoptó una ley que endurece las condiciones de las tropas alistadas. Según los medios de Kiev, la cláusula que estipula la desmovilización de personal militar a los 36 meses de servicio quedó derogada, de modo que los soldados permanecerán en sus puestos hasta que el cuerpo aguante. En tal sentido, la diputada al Parlamento ucraniano, Evgeny Kravchuk,
Señaló que no se habla mucho del tema, pero los socios de Occidente siguen de cerca el proceso y el país enviará una mala señal si la población se desmoviliza. Añadiendo que si los aliados consideran que desean rendirse, ¿para qué querrán ayudarlos? De modo que la normativa vigente firmada por el mandatario ucraniano prohíbe que los hombres cuyas edades estén comprendidas entre 18 y 60 años salgan del país durante el periodo en que rija la ley marcial. Una situación cada vez más apremiante debido al número de bajas ucranianas en el frente ruso y a la presión por huir del reclutamiento. Por lo demás, Kiev le arrebata cada vez más los derechos a sus ciudadanos. Según la profesora de Relaciones Internacionales Isabela Gama, la suspensión de los derechos civiles, incluso la misma ley marcial que lleva adelante el gobierno de Zelensky, representa una grave vulneración a los derechos humanos. Esta declaración llega después de que Kiev le solicitara al Consejo de Europa que le permita suspender algunas cláusulas del Convenio sobre Derechos Humanos y Libertades firmado por el país. Según Gama, esta posición es extremadamente grave y podría llevar a la eliminación de un mayor número de derechos, dejando indefensa a la población. Para la profesora, estas medidas no son suspensiones parciales y temporales, como pretende afirmar Kiev, sino restricciones totales del derecho que tiene toda persona a elegir su destino. Entre las garantías conculcadas por el gobierno ucraniano están la inviolabilidad del domicilio y la vida privada, incluidas la correspondencia y la comunicación telefónica. Además de libertad de circulación, elección del lugar de residencia, el libre pensamiento y expresión. También se restringe la posibilidad de elegir y ser elegido, celebrar reuniones, mítines y manifestaciones. El derecho a poseer, usar y disponer de los bienes personales y sociales, así como las libertades empresariales de trabajo y educación. En tal sentido, el gobierno de Kiev le comunicó al Consejo de Europa que tomará medidas adicionales, como la confiscación de propiedades y el establecimiento de un impuesto militar sobre ciudadanos y empresas. A esto se suma la ley de movilización forzada, por lo que la población se enfrentará al gobierno en lugar de apoyarlo. De modo que la experta opina que esto es un tiro por la culata, ya que además se ha generado la suspensión del suministro de energía, agua y alimentos. Para la profesora de Relaciones Internacionales en la Institución de Estudios Superiores Unisagrado, Leticia Risotti, la restricción de los derechos civiles producirá la autocratización del régimen ucraniano. Es así como aplazar las elecciones y mantener en el poder a los representantes elegidos, aun cuando se haya vencido su mandato, es una de las primeras medidas que conduce a una dictadura, dando origen a una serie de vulneraciones al derecho constitucional. Risotti señala que el propio concepto de conflicto armado pone en peligro la vida de los civiles, añadiendo que se habla de la pérdida de toda una generación de jóvenes en beneficio de los intereses foráneos, refiriéndose con ello a la maquinaria bélica desplegada por Occidente en el conflicto. Al respecto, Isabela Gama señaló que Zelensky mantiene una actitud teatral, incluida su forma de vestir y comportarse en público para engañar al pueblo. En medio de esta situación, la prensa internacional informó que fallecieron 30 ucranianos al tratar de cruzar la frontera para salir del país, eludiendo el reclutamiento militar. De este modo, el portavoz del Servicio Estatal de la Guardia de la Frontera, Adri Demachenko, detalló que estos intentos se producen a diario, sobre todo en la frontera con Moldavia. Mientras que el mayor número de tentativas para cruzar con documentos falsos se registra en los límites con Polonia. Demachenko manifestó que desde el inicio de la ley marcial se han descubierto unos 450 grupos delictivos que se lucran con el tráfico de personas a través de la frontera, mientras que muchas perecen en el intento. De esta manera, 650.000 ucranianos han escapado del país y contando, por lo que el éxodo no se detiene y las medidas que adelanta el gobierno solo consiguen aumentar la fuga de la población hacia lugares más seguros. De modo que no importa cuánto armamento consiga Kiev, nadie quiere combatir. Así que amanecerá y veremos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.